nomás. Sí, eso. Ay, es fácil. Los 49 ¿de dónde son? De Ayotzinapa. ¡El fútbol americano! Capítulo 19. Un duro recordatorio resumen. Izuku tiene que volver a la escuela, y su nuevo cuerpo definitivamente lo está haciendo tropezar en más de un sentido. Izuku miró el cartel de la escuela secundaria Aldera y suspiró. Volver a la escuela fue mucho más estresante que salir de ella. Su familia sabía todo lo que le había pasado, o al menos tenía una idea, gracias a su anterior desaparición. Bakugo y Zoru habían visto su desaparición de primera mano y aprendieron durante el interrogatorio que probablemente estaría bien. Pero el resto del alumnado, los rumores se habían vuelto locos, desde los genéricos de suicidio, arresto, cambio de escuela, hasta los más esotéricos. El favorito personal de Izuku que Bakugo le había contado era aquel en el que había experimentado un despertar de Kirk y había creado un portal usando su Kirk mientras caía por el aire. Cuando regresó a la escuela, había muchas cosas a las que tanto él como el alumnado tendrían que adaptarse. Los 2 años en Terra llegaron en un momento bastante incómodo para Izuku en términos de su crecimiento personal. Ahora era casi 15 centímetros más alto que sus compañeros de clase, todos ellos todavía de 8 o 9 años. Su edad biológica de 11 años se hacía evidente. Incluso varios de los niños con quirks de mutaciones bastante graves no coincidían con su altura. Al entrar a la escuela lo bombardearon con preguntas. Un niño con globos oculares extendidos sobre tallos le preguntó si era el hermano mayor de Izuku y estaba aquí para tomar clases por él. Otro niño con un cuerpo hecho de estática de televisión le preguntó sobre su misión secreta súper peligrosa. Una joven con un cuello largo parecido al de una jirafa le preguntó si había obtenido un segundo Kirk. El último fue el que más le hizo reír. Nadie tenía más de un Kirk, mucha gente ni siquiera tenía uno. Afortunadamente para él, las preguntas y las miradas boquiabiertas disminuyeron durante la clase. Su profesora todavía lo miraba con una expresión indescifrable por el rabillo del ojo, pero eso era todo. Estar en clase era diferente y más que un poco difícil. Perder 2 años de educación lo había dejado atrás en formas que ni siquiera se daba cuenta. Claro, Magnus y Malcador le habían dado algún tipo de educación, y había devorado muchos de los libros en la biblioteca del palacio, pero su educación formal parecía centrarse más en la teoría militar y las maniobras políticas sobre cosas como el japonés o el arte. Tuvo que repasar todas sus notas solo para descubrir dónde las había dejado. Afortunadamente, las matemáticas todavía eran solo matemáticas, y como necesitaba conocer varios procesos químicos y principios mecánicos para hacer cosas con su Kirk, su actitud en ciencias no se había quedado atrás. La historia era otra cuestión. No había prácticamente nada ni siquiera sobre las secciones de historia anteriores a los quirks en la biblioteca del palacio, y nada después de los albores de los quirks. El gimnasio era problemático de otra manera. Si hacía todo lo posible, incluso si realmente no podía usar su Kirk para ayudarlo físicamente, su maestro y sus compañeros de clase lo señalarían inmediatamente como sospechoso. La constante necesidad de reprimirse y adaptarse a sus compañeros era más agotadora que la lección misma. Incluso ahora se pasó un poco, siendo demasiado rápido o actuando demasiado bien. Siempre se cambiaba en el baño del vestuario, teniendo cuidado de que nadie lo viera sin camiseta. Sus cicatrices se habían desvanecido un poco, pero aún eran extremadamente prominentes. Pero todos, excepto Bakugo, lo ignoraron o lo ignoraron. ¿Por qué tenemos que aprender álgebra? ¿En qué universo un héroe solo podría derrotar a un villano haciéndole matemáticas? Bakugo, Midoriya y Tsubasa pusieron los ojos en blanco cuando Teuo no Basu retomó su Yorikeo nuevamente. Bakugo y Midoriya habían pensado que la prueba era bastante fácil, ya que su compañero al lado solo tuvo algunos problemas. Teuo no Basu, por otro lado, no era el estudiante más estudioso. Así que su normalmente tranquilo paseo hasta la estación de tren de regreso a Mustafu fue reemplazado por una cantidad casi impresionante de quejas. Tal vez si pasaras una fracción del tiempo estudiando lo que haces persiguiendo chicas y jugando en la sala de juegos, realmente te iría bien. Esa mierda fue muy fácil. Bakugo se burló de Teuo no Basu. Oh, vamos chicos. ¿Hablan en serio?
No necesito saber cómo calcular un triángulo en una pelea, o encontrar la circunferencia de una tontería de triángulo cilindro. ¿Qué pasa si tienes que insertar los dedos en un pequeño agujero? Podrías usarlos como ganzúas, y eso requiere algo de buena imaginación mental. Izuku respondió, ¿ganzas para cerraduras? No puedo hacer mis dedos más delgados, solo más largos. Tal vez encuentres uno de esos ojos de cerradura gigantes de la vieja escuela. Bakugo se rió. Una de esas malditas cosas con el círculo y el triángulo debajo. Tsubasa intervino, extendiendo sus alas como una barrera visible entre los dos chicos. No sé ustedes, pero no pensé que fuera tan difícil de resolver. Personalmente, pensé que una ráfaga repentina y fuerte, una ráfaga de viento sopló en sus caras, atrapando las alas de Tsubasa y llevando al chico ligeramente regordete directamente hacia el camino. El cerebro de Izuku se aceleró cuando vio un camión de reparto acercándose al grupo. Sus ojos captaron la expresión de puro terror en el rostro del conductor. Estaba demasiado cerca para siquiera empezar a reducir la velocidad. Tsubasa todavía estaba en el aire, sus alas no eran adecuadas para esquivar rápidamente y probablemente no sería capaz de apartarse a tiempo. Izuku ni siquiera pensó, el mundo se desaceleró a un ritmo absoluto mientras su cuerpo se aceleraba. Sus zapatos fueron la primera víctima. La fuerza con la que se impulsó había agrietado la acera y aplastado las suelas de sus zapatos como una prensa hidráulica. Su mochila fue la siguiente, o mejor dicho las correas. Los había hecho similares a las capas de liberación rápida que usan muchos héroes, incluido All Might. Ni siquiera había tocado el suelo cuando salió disparado como una bala a toda velocidad. Todo lo que necesitaba hacer era dar 5 pasos para llegar hasta su amigo y luego otros 4 para ponerlos a ambos a salvo. Por su entrenamiento en el palacio, Izuku sabía que los primeros 3 pasos serían los más difíciles y lentos. Pasar de un punto muerto a un sprint, a menos que fueras uno de los astartes o custodes, requería al menos esa misma cantidad de pasos. Los 2 siguientes eran ahora críticos. Podría simplemente golpear con toda su fuerza a Tsubasa, pero eso causaría casi tanto daño como el camión. Por lo tanto, se vio obligado a reducir la velocidad, agarrarlo con cuidado por debajo de un brazo y alcanzar su cinturón con el otro, levantando en 2 puntos para asegurarse de que no se rompiera los huesos. Tsubasa probablemente sufriría alguna lesión leve, pero eso era mejor que convertirse en una mancha roja en la calle. Los neumáticos del camión apenas ahora chirriaban y empezaban a romperse después de cubrir más de la mitad de la distancia entre ellos. Al principio no había una gran distancia y ahora era aún más pequeña. Recogiendo a Tsubasa, todavía aturdido, Izuku lo lanzó como una pelota de béisbol hacia el otro lado de la calle, sin detenerse ni disminuir su paso. 1 paso. 2. 3. En el paso número 4 sintió la ráfaga de viento cuando el camión que frenó aceleró apenas unos centímetros de su pie trasero. Tsubasa todavía estaba volando por el aire, con los ojos muy abiertos por el terror mientras registraba el camión y el dolor sustancial del impacto que seguiría. Rápidamente se transformó en una mueca de ojos cerrados y dientes apretados, preparándose para un dolor que no llegaría. Ahora estaba el problema de detenerlo. Si simplemente lo agarrara del aire, sus órganos se destrozarían en sus propios huesos. O su cerebro podría rebotar dentro de su cráneo como una pelota de ping-pong. Lo abrazó de nuevo como lo había hecho antes y luego lentamente se detuvo justo antes de chocar contra una pared. El mundo volvió a su velocidad normal y con él llegó la cacofonía del ruido. Los espectadores gritaban, los neumáticos del camión chirriaban y el ABS claramente funcionaba al límite. Una bocina sonó ante la parada repentina del camión. Le tomó 3 o 4 segundos a Tsubasa reaccionar. Cuando lo hizo soltó un grito ahogado, luego se palpó frenéticamente, comprobando si todavía estaba vivo y su cuerpo intacto. Se giró y vio a Midoriya parado allí, con sus estúpidos zapatos rojos destruidos y jadeando por el esfuerzo. Tsubasa lo miró tontamente por un momento y luego comenzó a balbucear, que se tradujo aproximadamente como gracias. Mientras tanto, Bakugo Katsuki miró la distancia de casi 5,5 metros que Izuku había recorrido en menos de unos segundos y permaneció en silencio. Tomarían el tren de regreso a su barrio, dejarían a Tsubasa y Tewonobasu, y luego obtendría su respuesta. Izuku.
Izuku se giró para ver a Bakugo mirándolo mientras se alejaban del vecindario de Tsubasa y Tewonobasu. ¿Ese sí, Kaa-chan? ¿Qué carajo te pasó cuando Zoru te despidió? La mente de Izuku se aceleró. Sabía que Bakugo era observador, pero esperaba que su hazaña hubiera sido eclipsada por el hecho de que Tsubasa estaba a salvo. Te lo dije, Kaa-chan, tengo que conocer. Mierda. Esquivaste todas y cada una de las preguntas que no fueran sobre tus hermanos. Y ni siquiera entonces nos dijiste que estaban haciendo que era tan importante que no podías volver a casa. Y ahora corres como si tuvieras un kick de velocidad. Estoy bastante seguro de que te estabas conteniendo durante la educación física, y estoy jodidamente enojado porque no confías en mí. Izuku miró a su amigo. Consideró decirle que lo único que hizo fue estudiar y entrenar un poco. Consideró mentirle. Las lecciones de Sir Escallidus significaban que era muy bueno en eso. Pensó en decirle algo, pero incluso si le dijera la verdad probablemente no le creería. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. No podrás olvidarlo y también tendrás que mantenerlo en secreto. Bakugo parpadeó. ¿Qué carajo acabas de decir? Quiero saber qué pasó, no escuchar un maldito proverbio. Miró con furia el rostro severo de Izuku por un momento. Bien, te juro por Dios y por la maldita bruja que no se lo diré a nadie. Juro por todo poder. Bakugo Katsuki sintió un repentino escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué? Juro por la vida de All Might que no le dirás a nadie lo que estoy a punto de decirte. Ni tus padres, ni mis padres, ni siquiera me repitas la información en otro momento. Después de esta conversación, las palabras que estoy diciendo nunca más saldrán de tus labios. Bakugo lo miró con aprensión y luego tragó. Bien. Se burló, juro por la vida de All Might que no se lo diré a nadie. Izuku estudió su rostro por un momento y luego lo aceptó. Contarle todo lo que le había pasado sería difícil, pero demostrarlo sería fácil. Todo lo que tuvo que hacer fue levantarse la camisa. Los ojos de Bakugo se abrieron ligeramente cuando Izuku se quitó la camisa de su uniforme escolar, revelando largas y delgadas cicatrices en sus brazos. Las cicatrices subieron por sus extremidades hasta su pecho, donde formaron un diamante a lo largo de su pecho. La punta inferior del diamante tenía otra línea que sobresalía hasta su estómago, donde otro diamante de cicatrices enmarcaba su ombligo. Bakugo vio cicatrices cruzando el cuerpo de su amigo, y dos más desaparecieron en su cintura, presumiblemente bajando por sus piernas y caderas. Bakugo se quedó sin palabras por un momento, antes de murmurar en voz baja ¿qué carajo? Bajó su respiración. Respuesta corta. Morí. La boca de Bakugo se abrió y le dio a Izuku una mirada de desconcierto. Mierda, ¿cómo estás aquí entonces? Respuesta larga. Mi hermano adoptivo Vulcan estaba a cargo de mantenerme a salvo. Me dio un abrazo literalmente desgarrador. Toda mi caja torácica y mi columna quedaron destrozadas. El corazón y los pulmones explotaron como globos y tuve una hemorragia interna grave. Realmente no recuerdo qué pasó después de eso, pero me dijeron que estuve clínicamente muerto durante 2 minutos y 24 segundos. Le pusieron un pulmón mecánico y un corazón secundario y también reemplazaron el destruido. Izuku vio que Bakugo estaba empezando a ponerse un poco verde alrededor de las branquias, pero siguió adelante. El dolor fantasma estaba empezando a volver a aparecer, y sabía que si se detenía probablemente no podría empezar de nuevo. Me hicieron crecer rápidamente una nueva caja torácica, y la reforzaron junto con mis huesos con una sustancia híbrida de concreto y metal llamada ceramite. Debido a que mis músculos no podían unirse con mis huesos, eso también significaba que mis músculos tenían que ser alterados. Y como mi cerebro no era capaz de operar pulmones mecánicos ni un segundo corazón, también hicieron algunas cosas con él. Izuku respiró hondo y ahora se dio cuenta de que casi había vuelto a murmurar. Puso cara de confianza y continuó. En resumen, soy oficialmente el primer cyborg del mundo. Se rió un poco para sí mismo. Solo espero que no sea como todas las piezas de ciencia ficción en las que mis piezas de metal me dominan. Bakugo lo miró fijamente. Se limitó a mirar y luego dijo en voz muy baja. Deku, ¿qué carajo? Pensé que habías dejado de llamarme así. Cierra la puta boca.
Si vas a ser estúpido, entonces puedo llamarte estúpido, así es como funciona esto. ¿Cómo es estúpido salvar a alguien? Bakugo gritó exasperado y se arrojó sobre Izuku, quien salió corriendo riendo. Me alegra saber que sigue siendo el mismo. No fue una sorpresa que Hisashi tuviera que regresar a Island poco después del regreso de Izuku. Una vez superada la emergencia familiar, Island quería que volviera lo antes posible. Izuku estaba melancólico cuando regresó al trabajo. Triste porque no podía pasar más tiempo con su papá y feliz porque su papá ya no tenía que soportar el pelaje de Ana. Izuku, su madre y los Bakugo se despidieron de él con la promesa de visitarlo cuando pudieran. Si bien la venta de Data Slate les había dado a los Midoriya dinero más que suficiente para vivir en Island, Inko no deseaba destrozar a los niños. Entonces se conformaron con esto. Izuku solo pudo pasar unas semanas aclimatándose a su antigua vida cuando llegó una carta por correo. Dentro había 4 boletos para la IE Expo, junto con una breve carta de Hisashi invitándolo a él y a su mamá, así como a 2 invitados. Durante unos minutos después de que se conoció la noticia, Izuku se convirtió en el niño más popular de toda la escuela. La gente se ofreció a sentarse con él durante el almuerzo, las niñas le dieron sus números de teléfono, incluso algunos profesores le preguntaron si quería crédito extra. Sin embargo, nadie se sorprendió cuando se los dio a Bakugo y a su madre. Izuku, ¿sabes si nosotros? ¿Sí? ¿Y nosotros? Sí, eso también. Y, por el amor de Dios. Mamá. Tachamos todo 5 veces en la lista, volvimos a verificar cuando llegamos aquí y hemos rehecho nuestra lista 2 veces hasta ahora. Sí, tenemos todo. Mitsuki estaba observando divertida a las 2 cabezas verdes, no todos los días veías algo así. Su vieja amiga seguía siendo la misma preocupada de siempre, doblemente ya que era la primera vez que volaba. Le sorprendió lo irritable que estaba Izuku, pero supuso que todos tenían sus límites. Un vistazo al reloj le dijo que debía dividirlo para que pudieran pasar la seguridad con suficiente tiempo para llegar a la puerta antes de que tuvieran que apresurarse. Inko, vamos. Sabes que no falta nada e incluso si lo hay, tienes literalmente una impresora 3D que puede hacer todo lo que necesitas. Y no es que no pudiéramos comprarlo en la isla y... Inko consideró cuidadosamente las palabras de su amiga, mordiéndose las uñas mientras miraba todo el equipaje que tenía, antes de dejar escapar un suspiro. Tienes razón, Mitsuki. Izuku simplemente dejó escapar un gemido y luego se desplomó dramáticamente en el suelo. ¿Por qué, tía? ¿Por qué me torturas así? Él fingió llorar. Katsuki simplemente puso los ojos en blanco, agarró una de las manos de Izuku y lo arrastró por el suelo hasta el control de seguridad. Una vez allí se levantó nuevamente, antes de seguir las órdenes del personal de seguridad. Quitarse los zapatos, guardar el teléfono y la cartera en una caja gris, toda la fanfarria habitual de la seguridad aeroportuaria. Las cosas se pusieron divertidas cuando entró en el detector de metales, que se activó. Retrocedió y sacó una moneda de 25 yenes de su bolsillo, luego volvió a intentarlo pero sonó de nuevo. Después de 2 intentos más, el guardia de seguridad intervino, ya que estaba bloqueando el paso. Está bien chico, abre los brazos y las piernas. Usaremos un detector de metales para determinar dónde está bien. Izuku asintió alegremente. Eso fue hasta que recordó que tenía pulmones augméticos. Oh, joder. Por favor, sea algún metal no detectable. Tan pronto como la varita pasó sobre su torso, el detector se activó. Muy bien niño, por favor quítate la camisa, por si acaso son los botones. Izuku comenzó a tartamudear. ¿Puedo ir a una habitación separada? Hay mucha gente por aquí. El guardia lo miró con ojos comprensivos. Por supuesto. Hay una habitación justo al lado de la línea. Como eres menor de edad, un padre o tutor tendrá que estar presente mientras te registramos. Mierda. Ese sí, eso funciona. Izuku estaba sudando a mares mientras los guardias e Inko se trasladaban a una habitación separada. Está bien, chico, el guardia le tendió una caja gris, solo pon tu camisa aquí y podremos seguir adelante. Izuku sabía que no iba a salir de esto, y estaba seguro de que los guardias reaccionarían a sus cicatrices de una forma u otra, lo que significaba que su madre también las vería.
Le había dicho a su madre que no había resultado herido y no quería ver su cara cuando se diera cuenta de que le había mentido. Entonces hizo lo único que un niño podía hacer razonablemente en esta situación: esconderse. Se subió la camisa y la puso del revés sobre su cabeza para esconderse. La actitud bastante informal de los guardias desapareció cuando se quitó la camisa. Las cicatrices que cruzaban su cuerpo eran muy finas pero notablemente llamativas. Inko contuvo el aliento cuando vio el tejido cicatricial que rodeaba sus omóplatos y bajaba por su espalda. Jesús, niño. Lo que le pasó. El ataque del villano B, cuando tenía 5 años. Los dos miraron a su madre e Izuku se sintió increíblemente mal por obligar a su madre a aceptar su mentira. Sus ojos se llenaron de lágrimas y actuó como si contuviera un sollozo mientras se ponía una mano en la boca. Técnicamente no era una mentira, pero Izuku se sintió muy mal por eso de todos modos. Uno de los guardias se aclaró la garganta para romper el tenso silencio. Algo que tengamos que saber es si algunos fragmentos de metal todavía están incrustados. Lo suficiente como para activar un detector de metales y evitar que me hagan una resonancia magnética, pero no lo suficiente como para hacerme daño. Después de decir eso, las cosas fueron rápido. Los dos guardias realizaron una revisión superficial y luego lo empujaron hacia la puerta con la cabeza inclinada y una disculpa en los labios. La atmósfera entre Izuku y su madre era tensa, incluso después de que agarraron su equipaje y se dirigieron a la puerta. Después de un rato de espera, Katsuki se aburrió y comenzó a alejarse, lo que provocó que Mitsuki lo siguiera para no romper nada ni ponerlos en una lista de exclusión aérea. Después de un silencio incómodo, Inko finalmente habló. Izuku, ese sí. ¿Por qué les mentiste? Y a mí. No quería que te preocuparas más de lo que estabas. Cuando descubrí que me había ido por 2 semanas, pensé que descubrir que me lastimaron te destruiría. Solo se lo dije a Kaachan hace unas semanas. Izuku. Soy tu madre, mi trabajo es preocuparme por ti. Izuku miró a su madre y vio que parecía que iba a llorar. No importa la edad que tengas, siempre estaré preocupada por ti. Podrías convertirte en gerente de oficina o en el próximo héroe número 1, y yo todavía estaría preocupado por ti. Los corazones gemelos de Izuku se sentían pesados en su pecho. Sabía lógicamente que su madre lo descubriría eventualmente, no podía ocultarle sus cicatrices para siempre. Pero deseó haber podido decírselo en sus propios términos, en lugar de verse obligado. Ahora bien, ¿vas a contarme qué pasó? Sí, pero puede esperar hasta que estemos en Island. Creo que papá también debería saberlo. Su madre se acercó y le acomodó el cabello. Creo que es una idea maravillosa. El vuelo de 9 horas hasta la isla fue absolutamente aburrido. Sin problemas mecánicos. Sin ataques de villanos. Sin secuestradores. Solo 9 horas de nada. Cuando los 4 finalmente llegaron a Island, era temprano en la mañana. Todos todavía estaban un poco aturdidos por dormir en un avión, pero ni Katsuki ni Izuku pudieron contener su emoción. Esta era Island, el lugar más genial del mundo además de McTower. Después de las rondas iniciales de controles de seguridad para verificar que realmente eran quienes decían ser, a las 2 familias se les permitió ingresar a la ciudad propiamente dicha. Island era un milagro tecnológico tanto como lo eran los equipos de apoyo que salían de sus fábricas. Una arqueología de isla artificial, donde todo, desde el aeropuerto hasta la ciudad y los laboratorios de apoyo, era de última generación. Apenas habían dado 3 pasos por la puerta, cuando un grito en inglés llamó su atención. Señora Midoriya. Aquí. Los 4 se giraron y vieron al propio David Shield haciéndoles señas para que bajaran. Junto a él había un taxi y un dron portaequipajes. Oh, señor Escudo. Es bueno verte. Los 2 adultos compartieron un breve abrazo. Oh, ya conociste al joven Katsuki. El señor Shield estrechó la mano del niño. Y esta es su madre, Bakugo Mitsuki. Tiene un hijo maravilloso, señora Bakugo. Ja. Si alguna vez lo encuentras, estaría más que dispuesto a intercambiar a este mocoso. Ella sonrió mientras levantaba a Katsuki, refunfuñando en voz baja. Señor Escudo. Izuku y David Shield se volvieron hacia Inko. ¿No tienes eventos para la expo para los cuales prepararte?
Oh, sí, lo hago, pero no podía dejarte llegar sin saludarte. Después de todo, Data Slate nos ha ayudado demasiado como para no merecer un tratamiento especial. Sin mencionar que gracias al hololito del pequeño Izuku, hemos logrado avances increíbles en la tecnología de hologramas. Hizo un gesto hacia el enorme yo holográfico que giraba sobre el atrio. Ah, sí, ya veo. Respondió Inko. Honestamente, no puedo creer que me lo haya perdido. ¿Mide cuánto? ¿10 o 12 metros de altura? 15, señora Midoriya. El señor Shield corrigió. Izuku miraba a su alrededor confundido, no vio a su papá y habían prometido encontrarse cuando llegaran. Señor Escudo. Sí, pequeño Izuku. ¿Dónde está mi papá? Dijo que estaría aquí para recibirnos, pero no lo vi por ningún lado. David Shield sonrió y se echó el pelo castaño hacia atrás. Ah. Sí. Probablemente todavía esté en el laboratorio trabajando en sus cosas, después de su ausencia había una gran cantidad de trabajo esperándolo. Probablemente mi hija también lo esté ayudando. Si no tienen nada en contra, podríamos ir a visitarlos ahora. Mitsuki se encogió de hombros, no siento que sea una molestia, sería bueno ver a qué se dedica realmente su marido. Maravilloso. Vayamos allí primero. Después de que los cuatro pusieron su equipaje en el dron de transporte y lo enviaron a su camino, siguieron a David Shield al taxi. Mientras conducían, Izuku no pudo evitar pensar en lugares similares en los que había estado. En Terra o Marte, la analogía más cercana a Island habría sido una instalación de Forge. Pero todos esos eran lugares horribles para vivir o trabajar. Aquí en Island, en lugar de una atmósfera de contaminantes, el cielo brillaba con un azul brillante. En lugar de luces que brillaban a través del enfermizo negro, podía ver palmeras bordeando el camino hacia la fábrica principal. Y en lugar de tecnosacerdotes vestidos de rojo, hordas de servidores, personas de todas las formas y tamaños, iban y venían de sus lugares de trabajo. No era el único pegado a las ventanas, Katsuki estaba presionando su rostro contra ellas tanto como él, hipnotizado por el brillo y el espectáculo del lugar más fresco de la Tierra. Inko y David estaban hablando entre ellos mientras Mitsuki intentaba seguirles el ritmo. De vez en cuando señalaba edificios o estructuras a los niños y les explicaba cosas sobre ellos. Ese edificio alto en la distancia con la parte superior redonda era la bóveda de soporte principal. Ese edificio con la franja verde era la división de hidroponía. El que tenía el cuadrado azul era la sala de servidores principal de Omega. La imagen de una porción de pizza era un patio de comidas, y así sucesivamente. Se detuvieron frente a un modesto edificio de oficinas cuyo único rasgo definitorio era la mitad de un engranaje circular y la mitad de la imagen estilizada de una computadora. El cerebro de Izuku mostró brevemente el cráneo dentado del Mechanic-kun, antes de disiparlo con la misma rapidez. Bakugos, Midoriyas, bienvenidos a Applied Energistics. Isashi ha estado trabajando duro aquí durante los últimos meses, integrando data slates en nuestra arquitectura de servidor, además de crear algunos proyectos paralelos muy interesantes. Mientras caminaban por la entrada, Izuku levantó la mano. ¿Qué quieres decir con integrar? ¿No sería simplemente como agregar una computadora normal a un sistema? David se rió. Normalmente, sí. Pero esa computadora que tú y tu padre construyeron es muy avanzada. Sería como conectar un portátil moderno a un ordenador de válvulas de la vieja escuela de los años 50. Hasta que podamos desarrollar una forma de integrar ambos sin problemas, Data Slate seguirá siendo una creación exclusiva de Island. Quizás se lo hayamos prestado a otras empresas de soporte para ver si pueden intentarlo, pero definitivamente está fuera del alcance del público. Se detuvieron frente a una puerta blanca y lisa con un escáner de retina a un lado. Izuku, ¿alguna vez le preguntaste a tu padre en qué estaba trabajando aquí? Izuku negó con la cabeza. No, señor Escudo. Me seguía diciendo que era un secreto. Le rogué y le rogué pero no dejó escapar nada. David sonrió. Bien. Entonces esta será la sorpresa que esperaba. Presionó su cara contra el escáner y retrocedió cuando la puerta se abrió. La puerta se hundió completamente en el suelo y el techo y los cinco entraron.
Los ojos de Izuku se abrieron cuando él, Katsuki, Inku y Mitsuki entraron en algo que parecía como si el teleportarium del Palacio Imperial hubiera tenido un hijo amado con la Estrella de la Muerte. 4 enormes pilares cubiertos de maquinaria de aspecto arcano sobresalían de un estrado elevado en el centro de la habitación, con enormes conductos de energía que iban desde sus espaldas hasta el techo. Los pilares se curvaron ligeramente a medida que ascendían hasta llegar a un único punto directamente debajo de un dispositivo esférico cubierto con varias etiquetas de advertencia y franjas de peligro. En la parte inferior de la esfera, una hendidura cóncava con luces parpadeantes a intervalos establecidos miraba directamente hacia abajo, hacia el espacio en el medio de los pilares. Los científicos e ingenieros se movían por toda la habitación, con cuidado de no pasar por encima de una línea amarilla punteada que rodeaba la máquina. Izuku podía reconocer la voz de su padre en cualquier lugar y rápidamente escaneó la habitación para ver dónde estaba. Sin embargo, su padre fue más rápido y lo abrazó fuertemente por detrás. «Hola Izuku, hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Isashi dejó a Izuku en el suelo mientras uno de los científicos avanzaba tentativamente. Era mucho más musculoso que la mayoría de los otros científicos, y la bata de laboratorio blanca estándar no parecía quedarle muy bien. Parecía nervioso. Hola, Midoriya Izuku. ¿Te acuerdas de mí? Izuku se devanó el cerebro tratando de encontrar un nombre que combinara con la cara. Parecía notablemente familiar pero no se le ocurría nada. Mi nombre es Akami Rezuko, pero probablemente me conocías como Blotter. La mandíbula de Izuku cayó. Recordó haber hablado con él poco después de su regreso la primera vez y decirle que lo había perdonado. Realmente no había pensado mucho en lo que pasó con él desde entonces, estando ocupado siendo enviado a Terra por segunda vez y reajustándose a su vida. Yo sí te recuerdo. Izuku se aclaró la garganta para que su voz no sonara tan sorprendida. Estoy muy feliz de que hayas encontrado un lugar. Akami sonrió. Y no puedo agradecerles lo suficiente. Island pudo llegar a un acuerdo con la policía en el que puedo trabajar para solucionar el cargo de robo a mano armada aquí en Island. No creo que hubiera podido hacer eso si no hubieras retirado él. Akami pareció increíblemente culpable por un momento. El otro cargo. Izuku miró a Akami Rezuko. Mientras que para él habían pasado casi 6 años desde que fue enviado a Terra por primera vez, para Akami solo habían sido 3. Obviamente todavía se sentía inmensamente culpable por ello. Izuku rápidamente intentó cambiar de tema. ¿Qué es la máquina detrás de ti? Akami sonrió, agradecido por la diversión. Es una máquina que eventualmente podrá sintetizar mi Kirk. Si podemos acceder a otras dimensiones, a otros universos, prácticamente no hay límite para lo que podríamos hacer. Desafortunadamente, apenas hemos comenzado la fase de prueba. Ni siquiera enciende correctamente. ¿Puedo verlo? Akami miró a David Shiel, quien asintió con la cabeza. Mientras escuches nuestras instrucciones, todo debería estar bien. Izuku se volvió hacia Kaachan y sus mamás. ¿Está bien? Mitsuki e Inko se miraron muy nerviosos, antes de que Inko asintiera con la cabeza. Por favor ten cuidado, Izuku. Si empieza a chispear o algo así, vuelve aquí. Izuku saludó antes de unirse a Akami para caminar hacia el más cercano de los enormes pilares. Mientras escuchaba a Akami hablar sobre lo que hacía cada dispositivo increíblemente complicado, distraídamente tocó uno de los pilares. Sintió una chispa de electricidad estática recorrer todo su cuerpo y comenzó a escuchar un leve zumbido. La sensación era familiar, de alguna manera. De repente, el pilar se iluminó y el aire debajo de la esfera comenzó a brillar con un tenue color púrpura azulado. Todos retrocedan. El portal es el científico fue interrumpido cuando una enorme ráfaga de aire envió a Akami y Izuku cayendo hacia atrás y fuera del Díaz. Se pusieron de pie y retrocedieron detrás de la línea de seguridad cuando el aire comenzó a volverse brumoso. Un rayo azul y violeta crepitaba cerca de los pilares, e Izuku podía oler el ozono quemado. Akami lo levantó y lo arrojó de regreso a la seguridad de su madre y los Bakudos antes de correr hacia uno de los paneles de control. Antes de que pudiera hacer algo útil más allá de recuperar el aliento, hubo una luz dorada cegadora. Cuando todos volvieron a abrir los ojos, quedaron asombrados.
Un remolino de vórtice azul y violeta se había abierto dentro de los 4 pilares, con un entramado de luz dorada que cubría todo. El portal parecía estar luchando contra la red dorada que lo enjaulaba, abultándose entre los hilos de luz. Luego hubo un golpe y Izuku casi se desmaya. Allí, justo enfrente del portal, había un cráneo humano. Lo que Izuku reconoció inmediatamente como una placa Angraf estaba adherida a la parte inferior, y la cuenca de su ojo izquierdo estaba llena de una matriz de Auspex roja brillante. Hablaba con una voz distorsionada y francamente aterradora. Chisporroteando y chispeando, claramente había sufrido algún tipo de daño. MMSAGGG Fodoria y Yai ZZQ. HMPMPMP Error HSASS SSS SAGRU.